Y antes de comenzar con la revisión del inventario de procesos que me han compartido algunos de ustedes, voy a hacer una presentación preparándonos un poquito o adelantando un poquito a lo que vamos a ver el martes con esta dinámica, este taller de levantamiento y mapeo del proceso de egreso en el Hospital Central. Seguramente no vamos a terminar en una sola sesión, pero creo que este ejercicio que propusieron Elia y Javier va a ser un muy buen ejercicio para aprender a diagramar y a documentar un proceso. Denme un segundo para presentarles algo de material. Y voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, ¿se puede ver mi pantalla, Manuel? Sí, se ve la pantalla. Perfecto, pues vamos a comenzar. Este es una presentación, alguna vez di una serie de cursos sobre técnicas básicas para el levantamiento y análisis de información para el modelado de procesos. ¿Qué es el modelado de procesos? El mapeo de procesos, entre lo que se incluye la diagramación de un proceso. Para mí, el diagrama de flujo de un proceso es la base para documentar un procedimiento. ¿Por qué creen ustedes que considero yo que el diagrama de flujo es la base? ¿Y por qué no pensar en comenzar por una descripción o una narrativa que es propiamente el procedimiento? Antes de comenzar, ¿qué opinan al respecto? ¿Por qué el diagrama de flujo y por qué no pensar en comenzar directamente con la descripción, el paso 1, 2, 3? ¿Qué ventajas o desventajas creen que tenga el comenzar por un diagrama de flujo? Es más gráfico y puedes agregar o quitar. Exacto. No sé, es más gráfico. Exacto. Fue Javier quien dijo que es paso a paso. Exacto. Es más sencillo. La información es básicamente la misma. Tal vez al momento de hacer el procedimiento, la narrativa, el algoritmo del procedimiento, ahí podemos poner más detalle que no cabe en una cajita. Pero es más visual, puedo agregar, puedo quitar, es más fácil visualizar el todo a tener 30 páginas de una narrativa y a veces nos perdemos. No sé si les ha pasado de, continúa en la actividad número 45 y ahí te pones a buscar la actividad número 45 entre 10 páginas, ¿cierto o no? Y si te falla la numeración en la narrativa, te pierdes. Cosa que con el diagrama es más sencillo. Bueno, vamos a comenzar por esto. Vamos a ver qué onda con esto de levantamiento de información, qué es, en qué consiste, cómo podemos identificar y refinar las interacciones entre los procesos. Vamos a hablar de un mapeo de alto nivel, no tal como diagrama de flujo. Luego, cómo acotar un proceso para modelarlo o mapearlo correctamente. Y las técnicas que existen. La autogeneración, la entrevista 1 a 1, la técnica del workshop o el taller, que es la que vamos a llevar a cabo. Va a ser una mezcla entre la técnica del workshop y el brown paper o white paper. Son 4 técnicas. Y al final vamos a ver el concepto que ya se los había presentado, pero lo vamos a volver a repasar, el de la matriz de análisis y control de procesos. Ok. ¿Qué información necesitamos para elaborar los modelos de procesos, ya sea un diagrama o un mapa de alto nivel? No siempre se tiene que empezar de cero. La mayoría de las veces existe información que podemos utilizar
para comenzar la construcción de los modelos de procesos, como la que se enlista a continuación. Procedimientos actuales, ojo, siempre y cuando estén más o menos bien hechos. El martes pasado veíamos que la información que está en esos procedimientos no es muy útil porque no está correcta. Si estuviera solo desactualizada, ¿qué significa que solo estuviera desactualizada? Que solamente tenemos que ajustar algunos detalles que ahora suceden y que antes, hace 5, 6, 10 años que se elaboraron, no sucedían. Pero el problema no es desactualización en nuestros procedimientos. El problema es que nuestros procedimientos están mal documentados. ¿Están de acuerdo con eso? No los escucho. Sí. Sí están mal documentados. Si fuera solo actualizar, no habría tanto problema. Actualizas, agregas o quitas 2 o 3 actividades que ahora no se están realizando o que antes se realizaban y ahora ya no. Y ya, listo, tenemos procedimientos actualizados. Pero ese no es el problema. Nuestros documentos no sirven. Políticas actuales relacionadas con el flujo de información. También las políticas nos pueden servir. Nosotros no tenemos o no están bien definidas. Formatos o reportes actuales que forman parte del flujo de información. Eso sí tenemos, ¿están de acuerdo? Los formatos los utilizamos, o a veces, o casi siempre. Los formatos sí nos sirven y los vamos a seguir utilizando. A lo mejor mejoramos alguno, pero los formatos que hoy existen, sí los podemos tomar en cuenta o los debemos tomar en cuenta para documentar los procesos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Flujos de información actuales. La información es fundamental para modelar procesos. Sin ella no podríamos entender la dinámica de las acciones que son ejecutadas en los procesos y que dan vida al negocio o a la institución. Ahora, es importante identificar las fuentes de información de que disponemos para poder identificar los elementos del proceso. Entradas o insumos de información, que son lo que yo denomino los disparadores, lo que hace que los procesos inicien. Los actores y sus roles, es decir, sus responsabilidades dentro del proceso. Las acciones, ¿qué son? Las actividades, lo que hacen. Y las salidas, que son los productos o servicios que generan o se generan a través de los procesos. Los clientes, obviamente, que es el aspecto importante, a quienes sirven los procesos. También hay que identificar los requisitos y expectativas de los clientes. ¿Cómo son los requisitos? Sí, ¿qué esperan o qué características o atributos esperan de los resultados del proceso? Y los documentos, es decir, todo aquel documento que se requisita y se utiliza durante la ejecución del proceso. Las herramientas que se utilizan, los controles que existen, los indicadores a través de los cuales se mide y se controla hasta cierto punto el proceso. Ahora, sin información es imposible entender la dinámica de los procesos del negocio o de la institución para plasmarla en los modelos o mapas de proceso. Existen varias técnicas para levantar u obtener información necesaria para elaborar un modelo de procesos. Siempre será necesario clasificarla, ordenarla, resguardarla para sustentar o soportar el entendimiento del negocio que plasmamos en el modelo o mapa de proceso. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando digo negocio, no necesariamente estoy hablando de que sea una empresa mercantil. El concepto de negocio, en muchos libros los van a encontrar que se aplica al negocio público también. Pero si les hace ruido, sustituyan la palabra negocio por institución. A continuación revisaremos algunas técnicas para levantar y analizar la información necesaria para desarrollar los modelos de procesos eficaces que sirvan de base para la optimización y mejora continua de la institución.
En una organización o empresa, siempre existen interrelaciones internas, sin las cuales no se podría generar ningún producto o servicio, en este caso de salud. Cuando hablamos de calidad en los procesos, comúnmente aparecen los siguientes conceptos: proveedor interno o externo, proceso, cliente interno o externo, producto o servicio, y la satisfacción del cliente respecto a ese producto o servicio que recibe a través de un proceso. Y este diagramita ya lo hemos visto muchas veces. Proveedor, entrada, material, información, procedimientos. Hay una secuencia de pasos, que es el proceso en sí mismo. A través de esa secuencia de pasos, se transforman los recursos de entrada, los insumos, se agrega valor y se generan o producen productos y servicios, que son las salidas del proceso, y que van a terminar siendo consumidas o utilizadas por el cliente. Y existe un proceso de retroalimentación. Ahora bien, ¿qué es una cadena cliente-proveedor interno? Toda organización opera como una colección de procesos interrelacionados. Cada proceso inicia con una especie de solicitud, una instrucción, una solicitud, una transferencia, una recepción, algo que dispara el proceso, inicia como tal la atención y termina con la entrega de un producto o servicio al cliente interno o externo, según sea el caso. Algunos procesos sirven a clientes o usuarios externos, mientras que otros son creados para atender las necesidades de los clientes internos. Elia, dame un ejemplo de un proceso interno cuyo objetivo no es atender clientes externos, sino atender las necesidades de un cliente interno en el Hospital Central. Un ejemplo, el que quieras. Pues la propia revisión del expediente médico, puede ser otro, pues a lo mejor el surtimiento de algún medicamento, algún servicio. Ok, dame otro ejemplo. Muy bien, esos dos van bien. Dame otro. Incluso puede ser hasta la generación de un oficio o de un memorándum para dar información de, pues sí, de dirección hacia los servicios. Ok, Puede ser eso otro más bien es una proceso de... actividad dentro de un proceso. Dame un ejemplo de un proceso cuyo objetivo no sea satisfacer la necesidad del paciente, usuario, derechohabiente, sino más bien habilitar o ayudar o apoyar a la atención clínica de un paciente, pero que nada tenga que ver con la propia atención clínica. Dame un ejemplo. Bueno, no sé si sea la generación de la información bioestadística para los reportes que nos solicitan. Ok, ese podría ser uno, pero dame otro. Vas bien, dame más. Vas bien, pero dame otro. Dame un proceso en el que interactúes con las áreas administrativas o en el que creas que debe de interactuarse con áreas administrativas. Híjole, ya no se me ocurre ninguno, Arturo. Ok, vale. A ver, déjame le pienso. Sí. A ver, Martín, ¿la ayudas? La misma pregunta. Martín. Como ejemplo nada más, ¿verdad? Un ejemplo, o sea, no pienses ahorita en cuestión clínica. Recuerda pues puede ser con estabas archivo clínico y expedientes, la referencia o la obtención de expedientes. Vale, ese es un proceso interno, perfecto. Es un proceso que habilita o posibilita la atención clínica. Necesitas de otra área con un proceso de búsqueda, ubicación del archivo clínico, ubicación del expediente clínico en el archivo y surtimiento, si así le podemos decir, de ese expediente a un área para poder iniciar la atención. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Ok. Dame otro ejemplo. Pero, adelante, sí. Los procesos de ingreso y egreso, que son los con los que bateamos mucho, también sería aplicable, ¿no?
Sí, podríamos decir, aunque, ojo, ese es un proceso interesante, es un proceso híbrido, porque va directamente a un usuario externo. El objetivo es darle salida a un cliente, en este caso a un paciente, salida del hospital. Para ello tenemos que interactuar con muchas áreas que participan dentro del proceso para poder dar salida a ese paciente. Les voy a dar un ejemplo. Ya vi que les cuesta trabajo ubicar este tipo de procesos. Por ejemplo, ustedes en algún momento solicitan de manera directa o indirecta equipo, insumos, medicamentos al área de administración. Sí. Pues sí, Esa sí, sí, sí. solicitud, necesito esto para poder continuar con mi atención, es una solicitud. Ahorita no vamos a ver si es verbal, si es escrita, si es a través del sistema, pero es una solicitud a un área administrativa, ¿cierto? Esa solicitud dispara un proceso de habilitación o apoyo, que es recibir la solicitud y procesar ese requerimiento para transformarlo en una compra o en la ubicación de un insumo en los almacenes centrales del hospital y surtirlo al área clínica para que pueda continuar con la atención. El disparador es: solicito que me des un insumo, un equipo, un medicamento sin el cual no puedo continuar con mi atención. Se dispara o inicia un proceso administrativo cuyo objetivo es satisfacer a un cliente interno. Y que este cliente interno, que es un área clínica, pueda continuar con la atención del paciente. Un recurso humano, tal vez sucede muy pocas veces, pero cuando solicitan personal, se lo solicitan al área de recursos humanos, o deberían de solicitarlo a esa área, e inicia una serie de procesos o actividades en esa área para reclutar, seleccionar y enviarles a un candidato que luego ustedes tienen que evaluar y decir si aceptan o no para que se incorpore a los procesos de atención. ¿Más o menos queda claro el por qué hay procesos de apoyo o habilitación? ¿Sí me Sí, escuchan? sí está claro. Sí. Lo administrativo, sí. Ahora voy a seguir. En la operación diaria, algunas veces tendremos que tomar el rol de proveedor interno, cuando un proceso nos solicite un producto o servicio. La simple solicitud que ustedes hagan a un área de administración o a otra área, los convierte, por un lado, en clientes, porque están solicitando algo, pero también en proveedores, porque si esa solicitud no va correctamente requisitada, un otro proceso que utiliza su información como un insumo, no va a poder recibir la información o la solicitud de manera correcta y no lo va a poder procesar de manera correcta. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se solicita que se haga un laboratorio o un estudio de laboratorio a un paciente, no sé cómo lo manejan en el hospital, pero normalmente se generan etiquetas para poder marcar el tubo en el cual levantan, por ejemplo, la muestra sanguínea, y después se indica en esa misma etiqueta el nombre del paciente, el estudio, la fecha en que se tomó la muestra, entre otros datos, para que pueda ser recibida por el laboratorio y procesada. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Si algo sale mal en esa etiqueta o en esa solicitud, porque es una especie de solicitud, la muestra ya no sirvió para nada. ¿Están de acuerdo? En ese sentido, el laboratorio requiere de un proveedor interno. ¿Quién? El que le está solicitando.
y al mismo tiempo proporcionándole la información y el insumo para poder procesar una muestra y transformarla en un estudio o los resultados de un estudio que después va a regresar al área que lo solicitó para que pueda apoyar un diagnóstico. Yo sé que cuesta trabajo entender este ir y venir y que a veces soy proveedor y a veces soy cliente, pero nos tiene que quedar claro porque de lo contrario van a seguir los problemas operativos. ¿Por qué? Porque no nos queda claro cómo interactuamos de manera interna. Quiero enfatizar lo que dice el primer parrafito, los primeros 2 o 3 renglones de esta lámina. ¿Me ayudas a leerlo, Israel? Sí. ¿Toda organización? Toda organización opera como una colección de procesos interrelacionados. Cada proceso inicia con una especie de solicitud y termina con la entrega de un producto o servicio. Okay. Procesos interrelacionados. Mientras no nos quede claro cómo interactuamos de manera interna, la operación es un soberano caos. Los procesos nos ayudan, los modelos, si así le queremos decir, el modelar la organización a través de procesos nos ayuda a darle lógica, estructura, flujo correctamente a la información y a unir estos procesos a través de conexiones, que no es otra cosa que establecer estas interrelaciones que se requieren entre los procesos para que funcione correctamente una organización, del tipo que sea. Ahora, cuando nosotros solicitamos información, productos o servicios que son necesarios para iniciar o continuar las actividades, para cumplir con nuestro trabajo, también nos convertiremos en clientes. Por eso es que constantemente somos o clientes o proveedores internos, porque tenemos forzosamente que interactuar con otras áreas o servicios, con otros procesos, a fin de cuentas, para que las cosas funcionen correctamente en el hospital. Hoy me atrevo a decir, y se los apuesto, que más del 80% de los problemas en el hospital, y ustedes mismos lo reconocieron en su momento hace unos meses, son fallas en la comunicación. Se rompe la conexión entre procesos. Dejan de interactuar correctamente. No queda claro dónde termina y dónde empieza otro. Y por eso deja de fluir la información en tiempo y forma y se obstaculiza la atención. Si analizamos nuestra interacción con otros procesos, personas o áreas de nuestra organización, encontraremos una serie de requerimientos o características que los productos y servicios que se generan a través de los procesos deben tener para asegurar la satisfacción del cliente final y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y ese dibujito que ven ustedes ahí es tratar de esquematizar que realmente todas las áreas y todas las personas que participan dentro de la institución deberían de tener claridad que son eslabones y que si no se unen de la manera correcta, causan caos dentro de la operación. Existen 2 tipos de requerimientos o características según el rol que juguemos, y son requerimientos de entrada, cuando somos los clientes. Son las características que solicitamos en la información, en los productos o los servicios que requerimos para llevar a cabo nuestras actividades, que son los procesos de nuestra área, con la menor desviación posible y asegurar así la satisfacción de nuestros clientes. No importa si son internos o externos. Pero si no nos dan correctamente lo que necesitamos, nos causan problemas en la operación. Y creo que esto queda claro. Y es lo que más sufren ustedes en el día a día. Requerimientos de salida. Cuando somos los proveedores, son las características que debe de tener la información, productos o servicios que resultan de nuestros procesos. Estas características son establecidas por nuestros clientes internos o externos según el caso. La satisfacción del cliente final y el cumplimiento de los objetivos estratégicos depende básicamente de 2 aspectos. Identificar y cumplir con los requerimientos de nuestros clientes
e identificar las actividades que no agregan valor y en la medida de lo posible mitigar su impacto en el producto o servicio que recibe el cliente. Por eso es que es necesario tener nuestros mapas de procesos y quitar toda aquella basura, es decir, actividades que no sirven para nada, y si no las podemos quitar, porque a lo mejor a mí no me sirven, pero gracias a esa actividad se genera información que sí le sirve a otra área y a otro proceso. No la puedo eliminar porque entonces rompo o le doy en la torre al otro proceso. Si no la puedo eliminar y me causa problemas, por lo menos trato de controlarla para mitigar su impacto en el producto o servicio. Y busco la manera de mejorar la operación para que el impacto sea mínimo o nulo en el producto o servicio. Comúnmente es muy difícil identificar los requerimientos de los clientes internos. La razón de ello es que no vemos a nuestros compañeros o a nosotros mismos como clientes. Y por supuesto, esto impacta negativamente en la operación. En el análisis de los requerimientos de entrada y salida de nuestros procesos, nos permitirá entender la importancia de la interrelación de los procesos para orientar los mismos hacia la satisfacción del cliente y hacia el cumplimiento de los objetivos. Mediante una encuesta, identificaremos no solo las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, sino también las nuestras. Para responder el cuestionario denominado Cadena Cliente-Proveedor Interno, solo tenemos que dedicar algunos minutos y, si es necesario, acudir con nuestros clientes y proveedores internos para completarlo. Las preguntas son bien simples. Identifico a mis clientes internos, es decir, aquellas áreas, personas, puestos que necesitan algo de mí, de mi área, de mi gente, de mis procesos. Y les pregunto, ¿qué necesitas? ¿Con qué características o requerimientos lo necesitas? ¿Cada cuándo lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué? Y en ese sentido obtengo el proceso. Y también, si son mis proveedores, voy con mi proveedor y les digo qué necesito, con qué características lo necesitamos, cada cuándo lo necesitamos y para qué lo necesitamos. Realmente, si se fijan, no son preguntas del otro mundo, pero no estamos acostumbrados a hacerlo. Cada quien ve lo que quiere ver y le importa lo que quiere o lo que quiere que le importe. Normalmente solo vemos nuestra área y no me importa lo que pase fuera de mi área. Oh, gran problema. Para que una organización funcione, todos debemos de interactuar y funcionar lo más coordinadamente posible. Y todos deberíamos de estarnos preocupando por los requerimientos internos y externos. Es decir, por responder estas preguntas básicas. Por eso nuestros procesos están mal acotados. Por eso en ninguno de los procedimientos que revisé, y me atrevo a decir en ninguno de los procedimientos que existe hoy en el hospital, podemos identificar con claridad de dónde viene y en dónde continúa. ¿Por qué? Porque no sabemos. Suponemos, pero no estamos seguros. ¿Dónde viene? No sé. De por allá debe de venir algo, pero no tengo idea exacta de por qué lo necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita, ni de qué proceso viene. Pues con trabajos puedo identificar los míos, menos voy a identificar los procesos de otra área. Después de que identificamos los requerimientos, podemos identificar el nivel de servicio, es decir, calificar al cliente y al proveedor. El cliente nos puede calificar diciéndonos si nuestro servicio es muy pobre, 0, o si nuestro servicio es excelente. Y después nosotros podemos poner qué causas existen para impedir que logremos una calificación de 5. Y de ahí hay áreas de oportunidad que deberíamos de estar atacando
para empezar a atacar los problemas de raíz y mejorar nuestra operación. Lo mismo pasa, así como nos evalúan a nosotros, si nuestro desempeño es pobre o excelente en función de si estamos proporcionando o no lo que necesitan nuestros clientes, también nosotros podemos decir, ahora va la mía, mis proveedores me dan lo que necesito, como lo necesito, cuando lo necesito y para lo que lo necesito. Si la respuesta es sí, entonces le puedo quizás poner una calificación 4 o 5, muy buena o excelente. Si no, pues le pongo 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe lo que necesito o aparentemente no le importa lo que yo necesito para hacer mi trabajo. Y ese es un problema, como una especie de apatía o de no es mi problema, no es mi área, no pasa nada. Y a veces nos justificamos en argumentos como no hay presupuesto, no esto. Bueno, independientemente de que no haya presupuesto, algo tengo que poder hacer para satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de mis clientes. Sobre todo si son internos. Porque si los clientes internos no funcionan bien, los clientes externos nunca van a estar satisfechos. Los clientes internos, ¿quiénes son? Las áreas que generan la atención. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden realizar el trabajo? ¿Cuáles son las causas de dichos problemas o obstáculos? ¿Para qué nos sirve este formato? ¿Para qué? Es un formato que les entregué desde los primeros meses. Y algunos han hecho el intento, pero nadie lo ha terminado. ¿Para qué nos sirve? Nos permite identificar y emprender acciones concretas de mejora sobre los siguientes aspectos. Problemas de comunicación entre áreas o departamentos. Identificar la pérdida de información valiosa entre los procesos. Aún sin saber qué es un proceso, identificas qué información debería existir o qué comunicación debería existir que hoy no existe o se rompe, causando problemas operativos, aún sin funcionar todavía como proceso. En las juntas de trabajo, cuando se trata de encontrar la causa raíz de un problema, disminuirá la acción de culparse unos a otros. ¿Por qué hoy se culpan unos a otros o se avientan la pelotita? Porque no saben exactamente dónde está el problema. Vámonos ahora, ¿cómo acotar un proceso para modelarlo correctamente? Un par de herramientas útiles para acotar de manera eficiente el proceso son la matriz IPOC y el mapa integral, ya que dichas herramientas nos sirven para visualizar claramente los disparadores de los procesos, inputs o entradas, así como sus productos o salidas. Además, identificamos la interacción del subproceso a diagramar con otros subprocesos, clientes o proveedores, evitando así dejar cabos sueltos y manteniendo así un enfoque sistémico de procesos en nuestro modelo. Y esto ya lo habíamos visto, está en varias láminas que les he presentado. Lo que vemos ahí en un recuadro blanco es el modelo CIPOC. Proveedor, entrada, proceso, salida, cliente, con sus respectivos requisitos, tanto de entrada como de salida. ¿Para qué nos sirve esto? Para identificar el inicio de mi proceso y el final de mi proceso. No me sirve para otra cosa. Porque el detalle, es decir, la secuencia de pasos, esa la voy a obtener yendo a observar la operación o teniendo entrevistas con los responsables de la operación o talleres, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo levantamos un proceso, cómo documentamos y diagramamos un proceso. Pero lo básico es dónde empieza y dónde termina, de qué proceso viene y en qué proceso continúa. Ahora, empecemos con las técnicas. Primera técnica, la técnica de la autogeneración. Si usted ya conoce buena parte del funcionamiento de la organización, del área, del proceso, del cual se elabora el modelo de proceso, llámese diagrama o procedimiento, podrá trazar un diagrama en forma personal y de manera individual y pedir a las personas que trabajan o interactúan con dichas áreas o procesos que revisen y validen su modelo. En pocas palabras, dado que tú ya tienes experiencia en el área o el servicio y has pasado por casi todos los niveles desde que fuiste
interno hasta ahora que eres jefe de división, se supone que tienes el conocimiento de tu operación al derecho y al revés. Por lo tanto, puedes sentarte y dibujar paso a paso, sin saltarte un solo paso, tu diagrama de flujo. Ojo, yo no creo mucho en esta técnica. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor estuviste hace 10 años como interno, o 20, y hace 10 como residente. Y si realmente vives en la operación, pues sí vas a conocer todos los tejes y manejes. Pero igual y como ya no estás en la operación, o como ya no estás en algunas partes de la operación, porque es imposible, tal vez dibujes las cosas como sucedían cuando tú estabas en esa área, en ese nivel operativo, que no necesariamente es como hoy están pasando. Por eso es que esta técnica de autogeneración tiene un margen de error. Y si una vez que tú autogeneras, es decir, sin preguntar a nadie, con solo tu experiencia y tu conocimiento de la operación, tienes forzosamente que validar que lo que dibujas o lo que documentas refleja la realidad operativa. ¿Para qué? Para hacer los ajustes que correspondan y que lo que estás plasmando en un diagrama o documento sea lo que realmente debe de suceder o sucede en la operación. Esta técnica da origen a un modelo de proceso con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque no dependes de nadie. Te sientas 3, 4, 5 horas y tienes tu procedimiento o tu diagrama de flujo terminado. Pero su utilidad queda limitada por la cantidad de conocimiento que usted posea. Además, comúnmente será necesario realizar no uno, varias revisiones y ajustes derivados de la retroalimentación de las personas que validaron el modelo o mapa. Pero no te frustres, porque difícilmente un modelo o mapa de proceso queda a la primera. De hecho, es recomendable seguir el principio de pensar en borrador, hacer primero las cosas y luego depurarlas hasta llegar a obtener un mapa de procesos que realmente refleja la realidad operativa de tu proceso, de tu operación. Entonces, principal ventaja, no dependes de nadie y tú lo haces solito. Principal desventaja, que puede que no estés dibujando el detalle porque solamente se basa en tus recuerdos, tu experiencia de la operación. Y si hace tiempo que ya no vas a la operación, parte de ese dibujo tal vez no refleje la realidad actual. Refleja la realidad como cuando tú estuviste en ese nivel operativo. Pero otras partes no se parecen hasta cómo está funcionando ahorita. Entonces, la ventaja es no dependes de nadie y lo puedes documentar rápido. La desventaja también es que necesitas mucho tiempo para sentarte y dedicarte solo a eso. Siguiente técnica, entrevista 1 a 1. A través de una serie de entrevistas personales con proveedores, personal operativo, clientes del proceso, le permitirá a usted crear un modelo o mapa de proceso. ¿Sí? Con esta técnica tú no necesitas tener ninguna experiencia en el proceso. Es para una persona incluso que llega de fuera y quiere levantar el proceso. Obvio que para poderlo levantar necesita tener por primero conocer quiénes participan en el proceso. Y una vez que sepa quiénes participan en el proceso, prácticamente entrevistar a cada uno para poder obtener un modelo o mapa de proceso. Entonces, luego es posible enviar el diagrama a aquellos a quienes se entrevistó, así como a otros que conocen el funcionamiento del proceso, y pedirles que lo revisen para validar que esté completo y que sea preciso, que no falten interrelaciones, que no falten pasos o actividades. Esta técnica funciona bien cuando el entrevistador posee buenas habilidades de cuestionamiento, sabe escuchar
y es capaz de sintetizar con rapidez y de organizar la información que le están proporcionando. Asimismo, es útil conocer la parte de la empresa o proceso que se está modelando antes de comenzar las entrevistas. Es decir, primero quizás necesite estar parado ahí una semanita viendo a grandes rasgos cómo funciona, para después me sea más fácil documentar el proceso o el diagrama. Típicamente la entrevista consta de 4 partes. Un cuestionario base o guía, la descripción de los flujos de operación, la solicitud de los documentos de soporte. ¿Me regala una copia, por favor? ¿Me puede dar una copia para entender cuál es el flujo de documentos? Y el registro de comentarios, notas u observaciones sobre lo que me van platicando y que es información adicional que me va a permitir contextualizar la operación al estar dibujando el diagrama de flujo. Principal ventaja, es muy precisa. Principal desventaja, no queda con una entrevista. Voy a necesitar varias entrevistas antes de tener un proceso más o menos terminado que pueda yo enviar o solicitar que lo revisen. Y luego, dado que es la primera revisión, seguramente voy a tener 2, 3, 4 revisiones antes de tener un proceso totalmente terminado, bien documentado o bien diagramado. Integración de cuestionario base. Para el desarrollo de la entrevista es importante contar con una estructura inicial. Por este motivo es conveniente llevar un cuestionario o algunas preguntas estructuradas, enfocadas al proceso del cual queremos recabar información. Por eso es que antes de armar un cuestionario, necesito estar por ahí sentado, parado, observando la operación para darme una idea de qué es lo que hacen. Y necesitan darme una inducción al área. Descripción de flujos de operación. Se solicita al entrevistado que describa de manera ordenada y secuencial cada una de las actividades que realiza. ¿Sí? Es importante señalar que la información requerida con las actividades deberá cubrir las preguntas básicas que se muestran en el siguiente esquema. ¿Qué recibes? ¿De quién lo recibes? ¿Cómo lo recibes? ¿Para qué lo recibes? ¿Qué haces con la información o el insumo? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué documentos generas? ¿Dónde se queda la copia? ¿A quién le entregas la copia? Si tu proceso no responde a estas preguntas básicas, no sirve tu proceso, ni tu diagrama. Descripción de los flujos. En esta fase, se platica con los entrevistados anotando todo lo que mencionan y comentan respecto a su trabajo y a su interacción entre ellos durante el desarrollo de su proceso o proceso. Este es un nivel de estimaciones, de registro de información histórica, de participación, de experiencias. Me están platicando, es una charla. Se recomienda que al anotar las actividades que mencionen los entrevistados, se anoten en y se consideren los siguientes aspectos. Identificar las actividades que correspondan a cada subproceso sin alterar el orden o secuencia de las mismas. Utilizar un lenguaje común, sencillo y con una redacción elemental con uniformidad de estilo y evitando el uso de términos sofisticados. Al hacer referencia a un formato, recabar con el entrevistado responsable del mismo el nombre completo del documento, número de código y anexo según corresponda, los tantos que recibe, cómo lo procesa, envía o archiva, para qué los utiliza, así como el puesto o puestos de las áreas a donde los envía o deja una copia. Cuando se planteen actividades de decisión, deberá indicar una pregunta, colocando primeramente las actividades a realizar cuando no se cumpla la situación y posteriormente aquellas que se realizan cuando la situación es positiva. Ejemplo, recibe y revisa solicitud de crédito y documentos requeridos. ¿Los documentos están completos? No. Indica al cliente los documentos faltantes, entrega la solicitud y documentos en espera de documentación faltante. Sí, verifica que los datos anotados en la solicitud correspondan a los registrados en los documentos requeridos. Y continúa con el proceso. Identifica el principio y fin del proceso anotando las palabras inicio del proceso, fin del proceso.
Y más allá, identifica con qué proceso se conecta, tanto al inicio como al final del proceso. Durante el registro de actividades, solicite al entrevistado que proporcione el tiempo promedio que tarda en ejecutar las actividades y con qué frecuencia las realiza al día, a la semana o al mes. Porque ahí nos podremos dar cuenta de la frecuencia de ciertas actividades y en ese sentido ver cuáles son más críticas o no. Solicitud de documentos de soporte. Solicite al entrevistado las normas, manuales, circulares, informes, memorándums, procedimientos que sustentan o justifican la operación de los procesos que está describiendo. De la misma manera, obtenga un ejemplar, copia de todos y cada uno de los documentos involucrados con los procesos descritos, formatos, reportes, cédulas, etc. No olvide llevar un registro de cada formato, documento de soporte recabado en donde especifique por lo menos a qué proceso pertenece. Porque si no, luego sales con un bonche de documentos y ya no te acuerdas ni de qué proceso es qué formato que traes. La persona que documenta necesita saber ordenar y clasificar información. Registro de comentarios. Durante la ejecución de la entrevista es necesario tomar nota ordenadamente de los comentarios, sugerencias y observaciones que hagan los entrevistados, con el fin de contar con puntos de posible oportunidad que permitan acelerar el proceso de análisis de la información. Se deberá además de contar con un reporte escrito de todas y cada una de las entrevistas que se realicen. Al final de la sesión, se tendrá una descripción completa de los flujos de operación, los puestos y documentación involucrados, así como los tiempos estimados y la frecuencia de ejecución de las actividades mencionadas durante la entrevista. Cuando los entrevistados sean funcionarios o pertenezcan a un puesto de nivel de supervisión o superior, deberá registrar las respuestas a las preguntas relacionadas con la medición del desempeño, es decir, cómo mides el desempeño del proceso, o la gestión del mismo, cómo lo controlas, cómo evalúas, cómo reportas o te reportan, cómo retroalimentas la operación. No, es que yo no hago nada de eso. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, no se tienen elementos de control en el proceso y habrá que implementarlos. Registro de comentarios. Recomiende a los entrevistados que al momento de la entrevista tengan a la mano un ejemplar de la documentación que manejan, sobre todo aquella que consideran crítica para el desarrollo del proceso. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo y que les proporcionen copias de esos documentos. Antes de llevar a cabo la entrevista, defina una serie de preguntas específicas sobre el proceso y priorícelas con el fin de reducir contratiempos y obtener información de valor. De no ser posible, no se preocupe. Es más importante su función como facilitador y la aplicación del principio de pensar en borrador. Hacer primero las cosas y luego depurarlas. Siguiente técnica del workshop. La tercera técnica de que se dispone, o de la que disponemos para elaborar un modelo o mapa de proceso, consiste en hacer que participen todas las personas relevantes como un grupo en la creación de un modelo. Esta técnica proporciona la máxima interacción directa entre proveedores internos, personal operativo, clientes del proceso incluso, de un área analizada. Un alto grado de participación eleva la calidad del diagrama y genera en los participantes un cierto grado de compromiso e involucro, muy útil en las fases de mapeo, análisis y optimización de procesos. Esta técnica funciona mejor cuando un facilitador preparado trabaja con el grupo para ayudarlo a identificar y establecer los insumos y los resultados del proceso, así como las interrelaciones cliente-proveedor existente. En esta técnica no es necesario que el facilitador conozca bien el proceso o área sujetos a análisis. Sin embargo, deberá poseer habilidades sólidas de cuestionamiento y de escucha, así como un conocimiento firme del modelo de enfoque de procesos. Tips para una sesión de workshop. Establecer las reglas básicas en torno a la sesión desde el principio.
colocarlas en un rotafolio. Esto nos ayudará a mantener el control de la reunión. Indicar y explicar el método o notación para la creación del modelo, es decir, la simbología que se va a utilizar. Desalentar los señalamientos y las polémicas. Buscar la cantidad en la información, amplitud en comparación con profundidad. Mantener una lista de cuestiones pendientes no resueltas. Fomentar la comunicación y la participación de todos. Evitar los vaivenes. Pensar en borrador. Usar un salón lo bastante amplio para que las personas se muevan con facilidad y estén cómodas. Contar con grandes cantidades de papel para anotar. Usar notas tipo post-it para facilitar la modificación del modelo. Para poder mover una actividad. No, esa va primero. No, esa va después. No, esa quítala. Si no, imagínense que lo hacemos con plumón y luego, no, quita esa, eso no va a parecer un tachoneadero que al final no vamos a entender nada. Tips para la sesión. Ver la posibilidad de usar una computadora portátil o de otro tipo para ir registrando la información mientras se trabaja, en especial si existe la posibilidad de proyectar en un monitor o pantalla grande. No permitir que una tecnología o software específicos obstaculicen el proceso o avance del grupo. Mantener la energía en movimiento. El éxito existe cuando las personas comienzan de manera espontánea a agregar o modificar por sí mismos los puntos en el diagrama. El facilitador deberá actuar como catalizador para brindar al grupo una ventaja inicial y ayudar a los participantes cuando comienzan a divagar o a bajar el ritmo. Respetar las contribuciones de todos. Okay. Siguiente técnica, brown paper o white paper. El brown paper es una variante de la técnica del workshop. Básicamente consiste en dibujar el mapa o modelo de proceso en grande, apoyándose de un pliego de papel de embalaje. De ahí el nombre de brown paper. Y aquí hay ejemplos. Lo que ven ahí son casos reales. Es un modelado. Ni siquiera es un diagrama de flujo. Es un mapa de interrelaciones. Son los IPOC, donde inicia y qué sale de los procesos. Y cómo se conectan con esos procesos. Lo que ven ahí atrás ni siquiera es un papel de embalaje. Es una caja despedazada que sirvió como una especie de brown paper para identificar qué entra y qué sale de cada proceso. Y luego empezaron a manejar los white paper, que son los pliegos de papel bond, para el mismo efecto. Antes incluso de empezar a diagramar, era identificar dónde empieza o qué entra el proceso y qué sale del proceso. El inicio y el fin de mi proceso. Y también identificar, si se puede de una vez, las entradas intermedias con las salidas intermedias. ¿Es importante? Sí, porque así no perdemos ninguna interacción, es decir, ninguna interrelación o conexión entre procesos. Después estos mapitas los transformas ya en la computadora y se ven totalmente diferentes. El white paper es una variante del brown paper. La diferencia radica en que se trata básicamente de dibujar el mapa o modelo en una serie de hojas unidas. Normalmente se utiliza en las entrevistas 1 a 1, a diferencia del brown paper, el control radica en el entrevistador. Algunas veces se utiliza una plantilla como esa. Y muchas veces, antes todavía existía, se utilizaban las hojas recicladas de este tipo para dibujar del otro lado y ya no estar pegando hojas de papel bond. Un truco, diagramar lo más limpio posible. Utiliza lápiz. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar en borrador. Si utilizas pluma vas a tener un tachonadero que no vas a entender nunca al finalizar el diagrama. Si utilizas lápiz vas a poder borrar y volver a poner algo. Validar conforme se avance con el usuario entrevistado para obtener una fotografía del proceso lo más cercana posible a la realidad.
¿Qué es una matriz de análisis y control de proceso? Es una herramienta flexible que me permite diagramar el flujo de un proceso o subproceso y analizar de forma detallada cada una de las actividades involucradas en el mismo, identificando claramente los documentos del subproceso por actividad, los indicadores de medición del proceso, el valor del cliente interno o externo, las actividades que agregan valor, diferenciándolas de las que no agregan valor, los ciclos de operación, identificando los tiempos por actividad, los sistemas o herramientas utilizados en el proceso, las acciones a seguir por actividad en función del análisis del proceso, las interfaces de actividad con otros procesos, la interacción, los elementos del sistema de gestión, porque un proceso también se planea, se asigna, se da seguimiento, se controla, se obtiene información o se reporta, se evalúa y se retroalimenta. Y ciertos elementos o ciertas actividades dentro de los procesos me hacen que un proceso sea administrable o no. Los puntos de control en las actividades clave del proceso, identificando además el riesgo en el que se incurre a no contar con dichos puntos de control. La MAP está basada en el modelo de procesos CIPOC, proveedor, entrada, proceso, salida, cliente. Y ya la conocen, ya se las había presentado. Hay una matriz de la situación actual y una matriz de la situación propuesta. Y bueno, esto ya se los había presentado, cómo se va diagramando paso a paso. Habíamos visto incluso cómo en Excel se puede elaborar una matriz. Y bueno, el próximo martes les voy a compartir una simbología, una notación de procesos. Dejo de compartir. Elia. Sí, Arturo. Obviamente, no vamos a ver todas las técnicas. Vamos a ver un híbrido entre la técnica del workshop y el brown paper. Con esta presentación sé que es texto y que no te gusta el texto o la teoría, pero queda ya un poquito más claro por qué diagramar, por qué modelar y por qué hay técnicas que tenemos que seguir para diagramar y las ventajas de una u otra. Sí, de hecho yo estoy de acuerdo con diagramar, o sea, no es que no me guste el texto, sino que es como una receta de cocina, o sea, tú lo puedes leer, lo aprendes así, pero hasta que no lo hagas puedes ver qué tan difícil o tan fácil es para ti hacerlo. Está bien, y ojo, entonces, ustedes no yo lo creo que van a sí hacer, la idea es que ustedes no lo hagan, porque, les voy a decir por qué, porque no tienen tiempo, no hay tiempo para hacerlo. Juan José Ortiz, ¿estás ahí? Sí, Arturo. ¿Cuánto tiempo le puedes tú dedicar al mapeo de procesos en el Hospital Central? Ya no hables de un workshop o de entrevistar a tus colaboradores para hacer un diagrama de flujo de un proceso X, no. ¿Cuánto tiempo puedes sentarte con la técnica de la autogeneración? La autogeneración me dice que tú ya sabes la operación porque has estado en ella, para sentarte a tratarle de dar lógica a un diagrama, en un diagrama de flujo o en una narración a un proceso, documentar un procedimiento. ¿Cuánto tiempo te puedes sentar a dedicarte a eso? Digo, yo creo que no mucho, sobre todo recreando. Dime un tiempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas al día, media hora al día, no sé, dime. A lo mejor 1 hora, 2 veces a la semana. Perfecto. Con ese tiempo tendríamos un diagrama de flujo bien hecho a razón de 2 horas a la semana, 4, yo creo que necesitas para tener un buen diagrama de flujo, ya revisado, validado y que refleje la operación, jodido, unas 16 horas. Si tú nada más me vas a dar 4 a la semana, 16 entre 4, vamos, solamente el diagrama, ni siquiera vamos a hablar de procedimiento totalmente documentado que incluye instructivos de formatos, guías de práctica clínica, ayudas visuales, referencias a norma, el propio procedimiento bien redactado. No, solamente el diagrama de flujo te vas a llevar 4 semanas en hacerlo. Si te asigno 6 diagramas de flujo, vas a llevarte 6 meses en hacerlo.
Y si el hospital tiene 200 diagramas de flujo, ya no acabamos en este sexenio. ¿Estás de acuerdo, Juan José? Sí. Si lo queremos hacer bien. Por eso yo les preguntaba, ¿qué quieren hacer? ¿Cumplir? ¿O ser un parteaguas y hacer las cosas como deben de hacerse? Sí, claro, definitivamente como deben de hacerse y que sobre todo sean útiles. O sea, la verdad es Exacto. que no importaría igual si está algo bien hecho, si no va a terminar siendo efectivo en el proceso del Si hospital. no es útil, si no es... Y te voy a decir algo bien hecho es útil, sirve. Algo mal hecho nadie lo consulta. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces en toda tu historia en el Hospital Central has agarrado el manual de procedimiento y te ha servido de guía, no ahorita, cuando eras operativo, o cuando eras, sí, operativo en alguna de las áreas? ¿Cuándo realmente agarraste el manual del procedimiento y siguiendo el paso a paso de lo que un procedimiento decía, te sirvió realmente para hacer algo en la operación? No, regularmente no lo hace uno. Perfecto. Y no es porque no lo hagas, te voy a decir, es porque los procedimientos no sirven. Te da flojera, no reflejan la realidad. Agarras el procedimiento y lejos de quitarte la duda y saber qué paso o qué hacer, se vuelve más complejo y dices, no, ¿sabes qué? Mejor no, mejor ahorita le pregunto a alguien cómo resolvemos esto. ¿Cierto o no, Juan José? Sí, de acuerdo. O sea, unas de las veces probablemente no habrá proceso, otras de las veces no investigamos si lo hay y damos por hecho que como uno lo está haciendo es la manera en la que rutinariamente se hace algo. Y cuando lo hay, los procesos no están bien y no sirven. Por eso es que los procesos luego son unas carpetotas llenándose de polvo en un anaquel, en un librero, o como pisapapeles, o en una caja. ¿Cierto o no? Sí, la verdad es que, o bueno, o creo que ahora que me he empapado de algunos procesos o no están actualizados para los nuevos, quizás servicios, Exacto. pasos que hay que hacer. Entonces, si un procedimiento no está actualizado, no refleja el paso a paso, no te dice qué hacer con claridad y con detalle, ¿para qué te sirve? Es como si te diera una receta de cocina que no te dijera los tiempos de cocción, que no trajera todos los ingredientes y que no te dijera la secuencia para ir agregando los ingredientes. ¿Crees poder sacar un platillo gourmet con una receta así? No, Pues es lo no. mismo con un proceso. Si está mal hecho, nadie lo consulta, nadie lo utiliza y lo ven como una monserga, como algo que no agrega valor, porque no agrega valor. Es por eso, ¿qué tenemos que hacer? Hacer los procedimientos bien. Oye, ¿todos los procedimientos? Pues sí, a lo mejor todos, pero hacerlos todos nos va a llevar como 2 o 3 años. Digo, vamos iniciando el sexenio, nos quedan otros 2 años y medio o 3, ¿no? Pero tal vez empezar por los más críticos y hacerlos bien. Y lo que yo les vuelvo a insistir, la idea no es que ustedes los hagan. Si se está haciendo el esfuerzo de conseguir practicantes y personas de trabajo social que son administradores, que al menos ya llevaron un par de semestres cómo documentar manuales de políticas y procedimientos y manuales de organización, pues utilízalos como fuerza de trabajo, como mano de obra, para documentar tus procesos y tu jefe de división, su director o sus jefes de servicio solamente van a revisar el paso a paso y que tenga lógica, que sea coherente, que realmente se ajuste a las necesidades del hospital y que realmente sea un proceso a prueba de tontos. Es decir, si sigues el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 de manera correcta, vas a poder llegar al resultado porque el proceso está bien documentado y difícilmente vas a obtener un resultado diferente porque estás siguiendo el deber ser, el paso a paso. Adelante, Elia.
Arturo, me tengo que desconectar, pero bueno, quería hacer un Adelante. comentario. O sea, entiendo muy bien la situación de que no se va a hacer, o sea, nosotros no podemos abarcar todo eso o los jefes no pueden abarcar todo eso. O sea, la idea no es esa, sino que hay que conocer cómo se hacen las cosas. O Sí, sea, no cuenta con significa que ello. te las aprendas, o sea, significa conocer cómo se hacen para poder evaluar que están Está bien o que perfecto. se están haciendo bien. O sea, un jefe, por ejemplo, lo que yo le comento a Javier, o sea, tienes que bajar, tienes que preguntar cómo se hacen las cosas. Digo, finalmente los expertos son quizá los operativos, pero tú también tienes, como jefe, tienes que conocerlo. O sea, no Ujú. significa que tú lo vayas a hacer, significa que Exacto, conoces cómo se hace. Entonces, exacto. la finalidad de la propuesta Y como jefes de hay este cosas taller más, es eso. y como jefes hay cosas más importantes que hacer que un diagrama de flujo, un procedimiento. Así es, pero Te voy a dar el insisto, hay que ejemplo de conocer algo cómo 10 veces más hacerlo. importante que hacer y a la fecha no está. Su diagnóstico situacional, su programa anual de trabajo, su identificación de indicadores, su tablero de control. Esa sí es chamba de un jefe de división, área o servicio, de un subdirector. Sí, pero si no bajas a ver cuáles son las actividades, porque digo, por ejemplo, en este caso yo lo he platicado con Javier, tú conoces tu área, pero ahorita ya como jefe tienes que conocer el resto de las áreas para que tú puedas hacer todo este manual, para que, bueno, tú no, o sea, me refiero a los chavos que van a apoyar, etcétera, pero que se haga este manual con las actividades o los procesos o los procedimientos que realmente son. O sea, si no conoces cómo lo vas a No empezar necesariamente, Elia. a proponer. Digo, eso es muy polémico y de igual y lo abordamos en otra clase o en alguna de las clases presenciales. No necesariamente. No necesitas conocer la operación para ser el director de un área, de una empresa, de un servicio. No lo No es necesitas. que lo necesites, o sea, pero deberías de conocer cómo se hacen No las cosas. necesariamente, porque para eso tienes a tu gente, a tus expertos. Ese es el punto, que creo que no queda claro que ya no eres operativo, estás a otro nivel. Lo que deberías de estar haciendo no lo estás haciendo, porque insistes en querer bajar a la operación. Es natural. En algún momento les va a caer el 20 y van a funcionar y van a pensar de manera diferente. Se los aseguro. Es normal, ¿por qué? Porque nunca han estado a cargo de áreas o servicios, al menos no de manera profesional, y ahorita están sufriendo, tratando de entender conceptos que sí les cuesta trabajo porque ni siquiera los vieron en la facultad. Pero va a pasar. Y fue una excelente idea y te compro la idea que dieron tú y Javier en el sentido de este ejercicio que vamos a hacer sobre el proceso de egreso va a servir. Y ya que te vas a desconectar y que Javier no lo veo conectado por aquí, nada más les voy a pedir y ahorita a todos que lleven documentos el martes sobre el proceso de egreso, formatos, todo lo que se ocupe, formatos, ejemplos. Tú que estás viendo lo de expedientes, debes de estar familiarizada con lo que se utiliza en el proceso de egreso. ¿Estás de acuerdo, Elia? Sí. Lleva formatos y ejemplos. Punto. No sé si los vamos a ocupar todos ese martes. A lo mejor nos vamos a llevar 2 o 3 martes haciendo el proceso de egreso, pero va a quedar el proceso y van a tener ustedes claridad y van a ver la diferencia entre no tener idea o que cada uno de ustedes tenga una idea diferente del proceso de egreso a tener un proceso bien hecho, producto de la interacción de todos y, ¿por qué no? A lo mejor va a ser necesario hasta interactuar con otras áreas que no están presentes o no van a estar presentes propiamente en la capacitación. ¿Como quién? Trabajo social, ¿sabes qué? Ve y pregúntales qué hacen, porque ahorita estamos suponiendo lo que hacen, pero hay que ver qué hacen. A lo mejor hasta hacemos el ejercicio de levantar e irnos a ver la operación y a preguntar qué hacen, porque a lo mejor vamos a creer que hacen una cosa y nada que ver con lo que realmente hacen. Pero va a ser un excelente ejercicio y gracias por proponerlo, Eli. Gracias a ti, Arturo. Y bueno, ahorita creo que Javier te avisó porque va a entrar a cirugía. De hecho, voy Sí, no con hay él ahorita. problema, no hay problema. Adelante, Sí. Eli. Y seguimos en contacto. De todos modos, se queda grabada la sesión. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Juan José. Sí, Arturo. Yo sé que tú estás en la mañana en el Hospital del Niño y la Mujer y se te complica mucho asistir los martes. Gracias por estar conectado a veces los jueves. Voy a tratar de ver la manera de conectar la computadora, la red, y ustedes lo habrán visto, la red en el Hospital Central es muy mala. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, en el auditorio sí. Sí.
en el auditorio. No sé cómo esté en el edificio de residentes, que a lo mejor vamos a utilizarlo el próximo martes, pero voy a tratar de conectarme para grabar la sesión y que si bien no vas a estar presente, ni tú ni algunos de tus compañeros, que al menos veas más o menos cómo es la dinámica para documentar un proceso. Sí, de hecho, si se grabara o si se transmite, aunque sea así, o sea, bueno, en línea o no sé, en vivo, pues, de 7 a 8 y cuarto sin problema podría, porque precisamente se me traba un poquito de 8 y cuarto a 9, que es cuando hay una... No te preocupes, digo, el problema te digo, y lo intenté, el problema es la red. En el auditorio la red se cae y no soporta el Zoom. ¿Sale? Voy a ver otra manera de a lo mejor grabar el video con alguna otra aplicación, aunque no sea un video online, pero que quede grabado en la computadora y luego poderlo subir a YouTube o algo como lo que hemos estado haciendo. ¿Sale? Sí, gracias. Ojo, necesito que me envíes tu lista de procesos. ¿Cómo mi lista de procesos? Sí. ¿Cuáles son los procesos que tienes a cargo en la subdirección? Ok. ¿Vale? ¿Para qué? Mira, necesitamos sacar el inventario de procesos, la lista de todos los procesos del hospital. ¿Para qué? Para ver cuáles realmente son procesos, cuáles no son procesos. Habrá procesos que a lo mejor se fusionen y tener realmente un inventario para saber cuántos procesos vamos a documentar, en cuánto tiempo los vamos a documentar y saber por cuáles vamos a empezar y cuánto más o menos nos vamos a tardar. Aunque ahí, bueno, ahí tendría una duda. Los procesos seguramente que utilizamos en las supervisiones o en las subdirecciones en turno, pues, muchos quiero pensar que son aplicaciones de los procesos que se van a estar haciendo. Por ejemplo, el proceso de alta, el proceso de hospitalización de pacientes programados o ambulatorios. No. Y eso es un problema que, por ejemplo, Ana me había mandado lo que ella creía que eran sus procesos y no son sus procesos. Ustedes como subdirectores están son los administradores de la unidad cuando no está el director y la subdirector médico, que en este caso es el doctor Aguilar y la doctora Marta. Sé muy bien que el alcance de sus responsabilidades es mucho menor que el que tienen ellos dos. Sí. Sin embargo, hay procesos que sí son responsabilidad de ustedes. Por ejemplo, Ana María, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Puedo mostrar el ejercicio que hiciste? Sí. Ok, voy a compartir esto y creo que a todos les va a quedar claro, porque de una u otra forma, todos están haciendo el ejercicio de modelar los procesos. Digo, de sacar su inventario de procesos. A ver, déjenme un segundo. La sesión 23. Aquí está. Es la lista de procesos que hizo la doctora Zapata. Ojo, se equivocó de pestaña y me los puso en servicios. Pero no importa. A ver, ella dijo, uno de mis procesos es atención del paciente en el servicio de triage respiratorio. Ahí sería supervisión, más bien. No. Ok, va. Pero atención, esos no son tus procesos. Tu proceso, y eso fue lo que le dije. Miren, por ejemplo, estos tal vez sí se los compro. Y habría que ver si son procesos o más bien son actividades dentro de otro proceso. Autorización de medicamentos, autorización de estudios de laboratorio. Tal vez esto de traslados a otras instancias de salud es un proceso, pero no es tu proceso. Tú haces algunas actividades dentro de ese proceso. Sin tu autorización nadie sale. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero no es tu proceso. Nadie entra. O nadie entra. Sí. No es tu proceso. La recepción de pacientes no es tu proceso, que es como la referencia de pacientes. No te lo acepto. Tu actividad es validar que cumpla con ciertos criterios para decidir si le das acceso al hospital o si le dices no. No te lo puedo recibir, por X, Y o Z razón. La entrega de cadáver o partes amputadas tampoco es tu proceso. Participas dentro de ese proceso, pero eso es un proceso de medicina legal. La atención de las quejas del usuario
ese tal vez sí te compro que en mayor cantidad de pasos sea un proceso tuyo. Y te lo compro ahorita como están. Tú no deberías de estar atendiendo quejas. Tú eres la última instancia en una queja. Antes debería de haber otras personas que se encarguen de resolver el problema o queja antes de que lo tenga que atender el subdirector del hospital. No, de hecho, todos nos los mandan a nosotros. Eso es un error. Y eso es que el proceso es un relajo. Ay, se está quejando, vaya con la doctora Zapata. Ay, se está quejando, ¿qué turno es? Vaya con el doctor Ortiz. O sea, cualquier bronca, vaya con el doctor Ortiz, vaya con la doctora Zapata. Bueno, ¿y entonces para qué están los demás? Ay, no, yo no sé, yo no quiero arreglar problemas, yo no quiero atender pacientes. Para eso están ellos, para atender las quejas. Y luego se los mandan bien enojaditos, ¿o no es cierto? Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener un proceso estructurado de atención de quejas, donde cada quien haga su chamba y ustedes realmente sean la última instancia, el último recurso del hospital para atender una queja. ¿Suena más lógico eso? Sí. Ahora, ¿qué procesos sí están dentro de su área de responsabilidad? La supervisión y vigilancia, la planeación, la organización de los recursos, la verificación o validación de algunos aspectos críticos para que el hospital pueda estar operando en tiempo y forma. Sus funciones como directivos son planear, organizar, coordinar, dirigir, evaluar y retroalimentar. Asegurarse de que el hospital funcione correctamente. Ninguno de estos procesos es para eso. Estos son los procesos operativos en los que ustedes participan haciendo algunas actividades de autorización o validación. Y supervisión de la O atención. supervisión. La supervisión te la compro. Por eso es que, y voy a mostrar un mensaje que te puse aquí, una retroalimentación. No sé si se alcanza a ver o alcanza a ver los demás. Dice, atención a quejas, esto sí podría ser un proceso bajo tu responsabilidad. Atención médica no es un proceso de la subdirección médica. Atención médica y manejo quirúrgico en quirófano no es un proceso. La atención de las quejas tal vez, pero no me agrada. Como subdirectores, son los procesos de gobierno, es decir, eres responsable de planear, organizar, dar seguimiento, dirigir, evaluar, controlar, retroalimentar. ¿Qué? Un chorro de cosas. Por eso es que hay que darle estructura y lógica a los procesos. Si estas son tus funciones genéricas como subdirectora, planear, organizar, dar seguimiento, dirigir, evaluar y controlar, entonces un proceso podría ser la supervisión y vigilancia de la calidad de la atención médica en el hospital. Ese sí te lo compro como algo tuyo. Y ojo, que sea un proceso tuyo no significa que tú hagas todas las actividades dentro de ese proceso. Es un proceso de gobierno, donde habrá personas que participen dándote información o haciendo cosas. Tú eres la jefa, la titular, la cabeza del hospital en un turno. Por ejemplo, puedes tener un plan o rol de supervisión. Tú, una actividad sería elaborar el plan o rol de supervisión, en el que te programes para realizar recorridos y supervisar, inspeccionar y verificar o evaluar aspectos específicos, críticos de la operación. En determinados servicios críticos de la operación, el resultado debería de ser un reporte de hallazgos o incidencias atendidas. Yo sé que quizás hoy no planeas tu supervisión y quizás vas atendiendo incidencias o quejas como bombero, apagando incendios, pero hasta los bomberos hacen un plan para apagar el incendio una vez que llegan al lugar, lo que les evita la posibilidad de perder a un compañero, sobre todo cuando el incendio está fuerte. Por eso, te digo que hagas un ejercicio y que te imagines qué procesos son los que realmente como subdirector médico deberías de estar realizando. Muchas de las actividades de esos procesos no necesariamente las tienes que realizar tú, pero lo que sí es que te coordinas, giras instrucciones a muchas personas para resolver o atender aspectos críticos de la operación del hospital en el turno nocturno y mantener la operación con los mínimos contratiempos o incidencias posibles.
La supervisión sí es un proceso. Otro, la atención y seguimiento de quejas al usuario. Otro, la autorización de estudios de laboratorio y gabinete. Ese es otro proceso. Pero no estoy muy seguro de que sea un proceso que debamos de sacar. Más bien, son actividades que deberían de estar dentro del proceso de atención y tú participas dentro del proceso de atención autorizando medicamentos o estudios. No sacas tus actividades y pones 5, 6, 7, 8, 10 pasos que haces y lo vuelves proceso de una sola persona. No, son actividades que están dentro del proceso de atención donde tú participas. Estos procesos no son procesos, son actividades dentro de un proceso. ¿Queda más o menos claro esto? Quedarían como funciones. Sí, pero no son procesos. ¿Queda más o menos claro esto, Juan José? Sí, Hagan un ejercicio. Sé que ahorita les cuesta trabajo porque nunca han trabajado con un enfoque de procesos y porque ser su director a veces más bien los ven como los apagafuegos, ¿sí o no? Sí. ¿Estás de acuerdo, Zamudio? Ortiz, perdón. No sé, o sea, no siempre. Creo que algunos servicios tienen esa distinción o esa impresión o concepción del subdirectivo, pero en su mayoría el hospital no me parece que lo vean a uno como eso. Ok, pero ¿qué haces entonces como subdirector? ¿Qué procesos están a cargo de la subdirección? Lo que pasa es que creo que más que apagafuegos, creo que más, bueno, al menos en mi turno, lo que me ha tocado en la experiencia en estos meses ha sido más la actividad de gestión. Y como tú bien Perfecto. decías, de organización o planeación o hasta Excelente. A lo mejor tú por estar en el turno vespertino te toca eso. Haz esa lista. La idea es que los procesos de Juan José, los de Marta, los de Ana María, los de, se llama Carlos, el doctor Lugo, ¿verdad? Los Sí. de el doctor Lugo, los de el doctor Mendoza, que está en el fin de semana, y me parece que hay otro doctor en el turno nocturno, ¿verdad, Ana María? Los sábados cerró la otra doctora. Ok, otra doctora. Bueno, son 5 o 6 subdirectores médicos contando a Juan José. Los procesos deberían de ser los mismos sin importar el turno. La forma de operación debería de ser muy similar. La variante va a existir porque es diferente el turno de la noche al vespertino o al de jornada acumulada, pero debería de ser mínima la variante en términos de los procesos que ejecutan. Juan José está coordinando, gestionando, planeando, haciendo chamba de administración del hospital. Pero tú, Ana María, estás atendiendo bomberazos. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es que todos estén administrando, previendo, adelantándose. Antes de que sucedan las incidencias, ya están planeando, preparando para evitar que sucedan. Y van a suceder algunas, pero habrá otro tipo de procesos para atenderlas y para evitar que se vuelvan a presentar de manera recurrente. ¿Suena lógico lo que estoy diciendo, Juan José? Sí, de acuerdo. En la medida de que tengamos una sistematización a través de un proceso de los pasos, nos facilita y hace más homogéneo el trabajo de los directivos, creo yo. Incluso la entrega de un turno a otro va a ser mucho más fácil. Los pendientes, los aspectos críticos. Ya me voy, pero te dejo este pendiente porque no lo pude resolver y quizás vote contigo, Juan José. ¿Te serviría? Sí. No que a veces dices, ¿por qué no me dijeron? Sí, lo que a veces creo que pasa es que al no tener los procesos o los mismos procesos, o ni siquiera conocer cuáles son nuestras principales actividades como directivos en cada turno, hace que trabajemos como cada quien en su reino, ¿no? O sea, Exacto. Ahora, la tarde, la noche. Estamos en el momento, si tú ya tienes un poco más de idea de lo que se hace en la subdirección, que compartamos todos estos procesos, se los voy a pedir también al doctor Lugo, y por lo menos voy a tener los de Juan José, los de Ana María y los del doctor Lugo. Con estos tres podemos tratar de unificar y estandarizar o definir
¿Cuáles son los procesos básicos que debe de existir en la subdirección sin importar el turno? ¿Están de acuerdo? Sí. Y vamos para adelante, para no estar, vamos a hacer los procesos de Juan José, los de Ana María y los de Lugo, porque pues entonces estamos como que afianzando un paradigma que no es correcto, que es que cada turno tenga su propia operación, o cada persona tenga su propio estilo de hacer las cosas. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno, voy a mostrar ahora, dando continuidad al inventario, para que veas más o menos el archivo, cómo se ha estado manejando, doctor Ortiz. Por ejemplo, vamos a ver ahorita los procesos que ha estado identificando medicina interna. Oye, Martín, tengo pero no es el último, ¿verdad? Pasa que lo actualicé ese. Más bien quité los datos que te había mandado inicialmente y ahora te mandé otros. Ok, vamos a ver Miren, por ejemplo, Martín está diciendo, endoscopía digestiva alta, abordaje de pacientes con hipertensión pulmonar, admisión de pacientes a sala de medicina interna. Ahí les va. Esto es un proceso, lo voy a marcar en color verde. Esto sí es un proceso de medicina interna. La admisión de pacientes a sala de medicina interna. Estos, más que procesos, me suenan a protocolos. No se ve o la guías de pantalla práctica clínica. O sea, dentro del proceso de atención X en el piso de medicina interna, de atención a pacientes hospitalizados en medicina interna, dependiendo de la patología, tengo que hacer un pase de visita, tengo que valorar a mi paciente mientras esté hospitalizado, no sé cuántas veces se haga, ahí aplica una política, cuántas veces debo de realizar pase de visita, en qué horarios, si los pacientes se encuentran en estado crítico, cuántas veces al día, son políticas. Pero la atención, dependiendo de la patología, voy a aplicar uno u otro protocolo o guía de práctica clínica. ¿Para qué? Para mi tratamiento, para mi valoración, para mi diagnóstico. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, estos dos, endoscopía y abordaje, me gustan más como un protocolo o una guía de práctica clínica. Y tú no estuviste en la clase pasada, Samudio. Voy a mostrar ahorita un concepto básico. Déjenme compartir la pantalla. Sí. Ok. Esto es lo que acabo de sombrear. Y esto es lo que me estaba enviando Martín. Admisión a pacientes de sala de medicina sí es un proceso, pero estos dos son más bien guías de práctica o protocolos o un detalle de una actividad o de dos actividades o de un conjunto de actividades que me permiten valorar, diagnosticar o hacer un tratamiento. Es el detalle de. Ahora, cuando hablo de detalle de, me refiero a este concepto. Samudio, ¿alcanzas a ver la pantalla? Sí. Eso es un concepto. Lo que ves ahí es un diagrama de flujo, ¿estás de acuerdo? Sí. Una secuencia de pasos o actividades ordenada, sistemática, lógica, con un inicio, con un fin, con una decisión al menos, que me dice paso 1, paso 2, paso 3. Ahora, la actividad puede ser recibe paciente, valora paciente, diagnostica paciente, prescribe medicamentos X. Las actividades son acciones específicas. Algunas actividades, no todas, requieren de detalle para poder ejecutar la actividad.
Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos viendo este proceso y que es la valoración de un paciente o la atención de un paciente o el pase de visita de un paciente. Y resulta que identificamos durante la valoración o el pase de visita, identificamos que mi paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces, si me voy a mi proceso y veo que mi paciente identifique que tiene hipertensión pulmonar, ¿qué tengo que hacer? Irme a una guía de práctica clínica a ver qué detalle o cuál es el árbol de decisión o el algoritmo que debo de seguir para atender esa patología y poder pasar a la siguiente actividad, que a lo mejor ya es la prescripción de un medicamento, o el turnarlo a otro servicio, o el solicitar una interconsulta, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia entre el procedimiento y la actividad en el procedimiento y lo que no es un procedimiento, pero puede ser un protocolo, un instructivo, una ayuda visual o un método específico de trabajo que no es otra cosa que mayor detalle, que no viene en el procedimiento o en el diagrama de flujo, pero al cual podemos hacer referencia para que las personas acudan al siguiente nivel de detalle, obtengan la información que requieren para poder ejecutar su actividad bien. ¿Se entiende esa parte? ¿Samudio? Sí, sí, de acuerdo. Entonces, muchas veces, hoy tenemos un error en nuestra documentación, en nuestros procedimientos, que a veces los instructivos o las guías de práctica o los métodos específicos los consideramos procesos, pero no son procesos. Son eso, son el siguiente nivel de detalle para ejecutar una o dos actividades y poder continuar con la atención. No son procesos. Eso nos está costando un poquito de trabajo, pero ahí la llevamos. ¿Sale? Voy a mostrar otro de los inventarios. En este caso es el de consulta externa. Ali, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estamos. Perfecto. Miren, Ali ya hizo un inventario y ya tiene un poco más de lógica con respecto al primer inventario que me había mandado. Ali dice que en consulta externa, uno de los procesos es programación de citas de primera vez. Totalmente de acuerdo, Ali. Eso sí es un proceso. Y es 100% de consulta externa. Programación de citas subsecuentes. También es un proceso. Tal vez, y las de telemedicina de primera vez. Y citas subsecuentes de telemedicina. Bueno, tal vez, todavía no, me atrevo a decirlo, pero tal vez podríamos fusionar, en lugar de tener 4, tal vez podríamos tener 2, no lo sé. Tal vez platicando contigo sobre el por qué lo dividiste en 4, confirme que son 4 procesos, o en realidad te diga, ¿sabes qué? Estos 2 son 1 y estos 2 son otro. Pero eso, por lo menos ya tenemos identificados 4 procesos. Y sí, es correcto, estos son procesos. Programación de laboratorios de pacientes que acude a consulta externa, también es un proceso. Procedimientos ambulatorios, retiro de cuerpo extraño, aplicación de toxina botulínica. Esto es Botox, ¿no? Sí, sí, es correcto. Digo ahí, algunos errores de dedo, pero sí. Ok, está bien. Entonces, esto también es un procedimiento. Ojo, no me va a poner procedimiento ambulatorio para retiro de cuerpo extraño. Procedimiento ambulatorio para toxina botulínica. Procedimiento ambulatorio para X, Y o Z. Es el procedimiento para atender a pacientes ambulatorios. Curaciones o como le queramos decir. Ojo, si requiero explicar a detalle cómo retirar un cuerpo extraño, cómo aplicar toxina botulínica, a lo mejor nada más voy a tener que hacer uso de un método específico de trabajo o de una ayuda visual o de unas instrucciones específicas para poder hacer esto. Pero no es parte del proceso, es el siguiente nivel de detalle, son como anexos. Como cuando la actividad dice,
elabora formato de interconsulta. Y el anexo sería el formato y el instructivo para llenar correctamente el formato. ¿Sale? Vamos a ver. Vacunación del recién nacido. Ok, pero más que vacunación, a lo mejor es la programación de la campaña. Al menos que tú me digas, no, es que es diferente, esto no son campañas, es solo la vacunación del recién nacido. Sí, se refiere como a la solicitud del área de pediatría a medicina preventiva de ir a aplicar vacuna de BCG y hepatitis en todos los recién nacidos. Ok, entonces también te lo compro. Vale. ¿Vale? Y aquí adentro vienen todas las actividades de control, el reporte, toda la estadística que se tiene que estar generando en torno a las vacunaciones a las vacunas que se están aplicando. Notificación y seguimiento de enfermedades infectocontagiosas. Vale. Aunque, te digo algo, tal vez tú participas dentro del proceso de notificación y seguimiento de enfermedades infectocontagiosas, notificando. Pero ¿sabes quién es el responsable dentro de un hospital de hacer seguimiento de estas enfermedades? ¿Quién crees que sea, Ali? Hay un departamento de infecciones nosocomiales. Ajá, que normalmente se le llama vigilancia epidemiológica. Sí. O epidemiología. Y Sí, ustedes de hecho, tienen un área. epidemiología está anexo a medicina preventiva, que Ok. depende de consulta externa. Entonces, el doctor del área de epidemiología depende de ti. Es correcto, Como sí. jefe de división. Sí. Ok, entonces sí te lo compro. Sale. Entonces sí es un proceso que está dentro de tu división, pero de manera específica es uno de los procesos del servicio de vigilancia epidemiológica. Tú aquí ya podrías empezar a clasificar qué procesos son de medicina preventiva, que es un servicio, un área dentro de consulta externa dentro de tu división, qué procesos son de vigilancia epidemiológica, que es otro proceso, otra área, perdón, u otro servicio, qué procesos son dentro de atención médica, que es otro proceso dentro de tu área, atención médica de especialidad, otra área, perdón, un servicio. Luego, referencia y contrarreferencia de pacientes, también es un proceso. Esto ya está más en consulta, ¿estás de acuerdo? Sí. Debridación y curación de heridas. Vale, te lo compro como proceso. Toma de biopsias de cervix, vulva. No, creo que habría que ver si esto sería un protocolo, es decir, un siguiente nivel de detalle, o si es un proceso. Vamos a checarlo. Toma de biopsia de endometrio, porque si te fijas, ya se van, son como patologías, ¿cierto o no? Sí, exactamente. Ahí me refiero más que al acto de hacerlo, es como el proceso administrativo de mandarlo a caja, a capturar un recibo de administrativo, nosotros proporcionar el insumo para la biopsia, el traspaso de la muestra a patología. En eso me refiero a la toma de esas biopsias. Ok, lo dejo en amarillo, pero ahí vamos a ver cómo manejarlo, porque estoy seguro que más bien vamos a poder crear 2 o 3 procesos que incluyan desde la propia debridación o atención del padecimiento o toma de biopsia, hasta el control administrativo de los insumos y el pago a lo mejor del servicio o el registro del consumo que se hace para hacer estos procedimientos clínicos. ¿Vale? Autorización de fármacos de alto costo, te lo compro como un proceso, por lo crítico que es ahorita el tema presupuestal dentro del hospital. El proceso de vacunación, que es lo mismo que tenías por acá arriba, nada más que aquí es de nación nacido y aquí ya es de otro. ¿Sale? Tamiz metabólico auditivo, te los compro también como procesos. Extracción de piezas dentales, ok, son los procesos del área de estomatología que dependen de ti. ¿Sale? Me suenan más bien a servicios, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay más cosas que hacen en estomatología, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, claro.
y habría que ver, pero bueno, vamos a dejarlo así. Tengo mis dudas de algunos de estos, pero vamos a dejarlo así. Vas bien. ¿Hay más? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, todavía le faltan De muchos. entrada, por ejemplo, tú también tienes procesos de gobierno dentro de tu área. Sí, Y los procesos de gobierno son comunes a todas las áreas. Por ejemplo, el proceso, que a lo mejor sería uno que estaría replicado en todos los servicios. Dime si no es así. sí, claro. Otro. Por mencionarte, ahorita solo 3. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Hay otro, por ejemplo. Cuando hablo de desempeño operativo son los indicadores, es tu cuadro de control. Todos los indicadores de tu área para saber cuál es el desempeño de tus procesos. Y Ok, son los procesos de gobierno de tu servicio. Pero estos los tienen todos. Todos tienen que hacer diagnóstico situacional, programa anual de trabajo, seguimiento y control del presupuesto de la división, evaluación del desempeño operativo. Eso es de todos. Son los procesos de administración de la división, área o servicio. ¿Solo los haces tú? No, aquí interactúas con tus jefes de servicio o con tus coordinadores, como le llamen. Ellos te proporcionan información, tú consolidas, validas, revisas, giras instrucciones, pero en estos procesos participa también tu personal operativo en mayor o menor medida. ¿Sale? sí. ¿Queda un poquito más claro ahorita esto? Sí, sí, más claro. Incluso ahí, como lo comentabas al principio, se puede conjuntar a lo mejor en un solo proceso, en lugar de que sean muchos. Pues sí, Y sí se hay, puede. y hay procesos que son comunes a todas las áreas. En tu caso, ya lo tienes, de hecho, referencia y contrarreferencia, por acá estaba. El ingreso de pacientes a hospitalización, tú no lo tienes, pero tú sí participas en ese proceso. No está dentro de tu responsabilidad, pero sí participas en ese proceso. ¿Por qué? Porque tú puedes disparar un ingreso. ¿Estás de acuerdo, Ali? Sí, sí se puede dar hoja de hospitalización. ¿Quiénes pueden disparar ingreso a hospitalización? ¿Consulta externa? ¿Urgencias? O, como bien lo decía por ahí la doctora Zapata, un traslado de una unidad al hospital central que tiene que ser previamente gestionada, validada y autorizada por el directivo en turno para ingresar al paciente directo de otro hospital a un piso de hospitalización, ¿cierto o no? ¿Ali? Sí, sí, estoy de acuerdo. Que Entonces, puede por lo ser de menos ahí. son 3. Ingreso por urgencias, ingreso por consulta externa o ingreso por traslado. Y digo por lo menos 3, quizás haya otros tipos de ingreso. El egreso. Cada área o servicio tiene sus criterios de egreso. ¿Estás de acuerdo? Sí, Porque no es lo mismo el egreso de un neonato al egreso de un paciente geriátrico. Ni siquiera es el mismo cuadro de padecimiento, ¿cierto o no?
Sí, diferente. Sin embargo, aunque es diferente los criterios de egreso, los tiempos de egreso, el proceso debería de ser muy similar, al menos en un 70%, y únicamente cambia en algunos puntos donde no vas a dar la salida a un menor como la das a un adulto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Pero en realidad, casi todos los pasos son los mismos. En cajas, debería de ser lo mismo, ¿cierto o no? Sí, debería de variar muy poco, tal vez documentos del tutor o de los papás, ¿verdad? Pero el Sí. resto igual. Y eso es lo que vamos a identificar. Este es el ejercicio que vamos a estar haciendo en las próximas 2 o 3 semanas. Y si logramos sacar, aunque sea como ejercicio, este proceso, va a quedar claro cómo documentar un proceso, les va a quedar claro dónde empieza, dónde termina. Muchos de los conceptos que ahorita siguen siendo teóricos y les cuesta trabajo aterrizar, van a quedar, espero, perfectamente claros. Y vamos a tener la posibilidad de tener el primer proceso de egreso con el que la mayoría de los divisionales están de acuerdo. ¿Cierto o no? Sí, cierto. Ya después lo que sigue será tratar de implementarlo. ¿Y eso de quién depende? De los divisionales. Hacer que las cosas sucedan tal y como se planearon. Porque hasta que este procedimiento no se vuelva una realidad, solamente es un plan operativo. Los planes son eso, solo planes hasta que no se vuelven realidad y se transforman en resultados. Bueno, son las 10 de la noche. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Les encargo a todos los que ahorita están y que vayan a estar el próximo martes, llevar cuanta idea puedan sobre el proceso de egreso. Y no necesariamente tiene que ser del Hospital Central, porque ahí vamos a hacer un ejercicio. A la par de estar documentando lo que hoy pasa, vamos a tratar de identificar áreas de oportunidad y ver qué cambios necesitamos hacerle al proceso de egreso para que funcione nuestro proceso de egreso en el hospital. Así que si tienen información de cómo funciona en otro hospital, de cómo debería de ser el proceso de prealta, el proceso de alta, de cómo es en otras unidades, tráiganlo. Y también, igual que le pedí a Elia, tráiganse cuanto documento o criterio hoy utilicen en el hospital para un egreso. En algún momento lo vamos a estar utilizando o desde ahí vamos a empezar a ver qué información nos sirve, cuál no nos sirve, cuál está obsoleta y en desuso o cuál podríamos estar incorporando. ¿Les parece bien? Sí, de acuerdo, Arturo. ¿Sale? El próximo martes vamos a comenzar a realizar, y es un híbrido entre la técnica del workshop con la técnica del brown paper. ¿Sale? En un rato más estoy subiendo este video y voy a editar la presentación, voy a hacer un resumen de la presentación que les di hoy para compartírsela el próximo martes junto con, se las voy a enviar por correo también, se las voy a imprimir, junto con algunas reglas básicas de diagramación y la simbología. ¿A qué me refiero con simbología o notación? Déjenme les muestro rápidamente antes de terminar esta sesión. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a utilizar una metodología que es la MEP, la mejora estratégica de procesos? Bueno, estos son parte de los documentos de soporte de la MEP. Los símbolos. ¿Qué significa cada símbolo y cómo se utiliza cada símbolo? Es el lenguaje de diagramación. ¿Sale? Hay reglas de diagramación que también les voy a compartir. ¿Ok? Y en su momento, a los muchachos que ingresen y también a ustedes, tal vez primero a ustedes, se les va a dar una inducción de cuál es la metodología,
cuáles son las herramientas que van a utilizar, cómo documentar. Pero bueno, ustedes van a tener la ventaja de que van a hacer un ejercicio de modelado de procesos, con un proceso que es muy importante, el egreso del paciente. ¿Vale? Entonces, nos vemos el próximo martes. ¿Sale? Manuel, ¿me permitirías un segundo antes de que te salgas de la sesión? Los demás ya pueden salirse, por favor. Ok. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.